Bienvenidos, esto es Proyecto en Comisión. Mi nombre es Fernanda Pandolfino. En este programa te vamos a contar cómo se presentan los proyectos en la Cámara de Diputados, pero sobre todo, cuál es el recorrido que hace un proyecto desde que se presenta hasta que se convierte en ley, para que cuando sea votado en el recinto y luego en Senado y se convierta en ley, entiendas cuál es el beneficio que este proyecto te va a traer. ¿Qué pasa con las instituciones educativas? En realidad, ¿qué pasa puntualmente con los chicos que van y tienen una alimentación que a veces no es del todo saludable? Justamente sobre esto está trabajando la Cámara de Diputados de la Nación. Hace tiempo ya con un proyecto que se había aprobado y que luego cayó, pero que luego fue representado. Es un proyecto que trata sobre las políticas públicas que favorezcan la alimentación saludable en las instituciones educativas del país. Bueno, les doy la bienvenida a mis invitados. Muchas gracias por acompañarme. Él es el asesor y abogado Ignacio Millé. Ignacio, él es asesor también del diputado Biela Calvet. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Emilce Olivera, ella es licenciada en nutrición y también es asesora de la diputada Linares. La diputada Linares es la que representó el proyecto que, bueno, ya se venía trabajando hacía un tiempo en la Cámara de Diputados. Por otro lado, la nutricionista licenciada en nutrición, ella es Andrea Graciano. Muchas gracias por estar. Y bueno, al amigo de la casa, Alberto Lampugano, bienvenido, periodista de Radio Cadena Eco. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar. Me interesa explicar qué significa alimentación saludable. Para eso le voy a dar la palabra a la licenciada de nutrición. Andrea, explícanos qué significa el término alimentación saludable. Para la madre que está en la casa y que no sabe, bueno, cómo tratar a los chicos, cómo enseñarles, ¿qué significa esto? Bueno, una alimentación saludable sería, digamos, técnicamente aquella que permite cubrir los requerimientos energéticos y las recomendaciones nutricionales como para poder crecer, desarrollarse y vivir saludablemente. ¿Esto cómo se traduce o qué significa? Bueno, para eso nosotros en nuestro país contamos con una herramienta educativa que son las guías alimentarias para la población argentina, que lo que hacen es traducir los conocimientos científicos en mensajes claros, fáciles y accesibles. Estas guías fueron publicadas en el año 2000 y han sido actualizadas. Actualmente hay nuevas guías alimentarias que han surgido de un trabajo a nivel nacional de profesionales de la nutrición que han sido sometidas a opinión pública y que próximamente se van a publicar las nuevas guías. Igual lo que me parece interesante decir cuando hablamos de alimentación es que la alimentación es un derecho humano básico y universal, que la Argentina con la reforma constitucional del año 1994 lo ha incorporado como derecho y eso significa, digamos, que el Estado no solamente tiene la responsabilidad, sino que tiene la obligación de garantizar el derecho a la alimentación adecuada, ¿sí? Y eso no es una cosa menor porque todo este tipo de leyes apuntan, digamos, precisamente a eso, ¿no? Por eso está bueno que existan estos proyectos y que no solamente sean proyectos, sino que se transformen en ley. Muchas gracias, Andrea. Bueno, Emilce, sabemos que este proyecto, bueno, fue representado por la diputada que se estuvo trabajando durante varios años. Vos sos licenciada en nutrición también, así que podés explicarnos un poco de qué se trata el proyecto y, bueno, justamente creo que en el mundo ya hay políticas mundiales que apuntan a justamente esto, a la alimentación saludable. Sí, la verdad que este proyecto que promueve políticas públicas en instituciones que favorecen la alimentación saludable, en el año 2012 la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados estuvo trabajando varios meses, se formó un subgrupo del cual habían participado 5 diputados, en ese momento era asesora de la diputada Iturraspe, autora de uno de los proyectos, que acompañaron 4 proyectos más. Se unificó en un dictamen de comisión, este proyecto está en la Comisión de Salud y luego pasó a la Comisión de Educación. Tuvo media sanción en el año 2012, en noviembre, terminando las sesiones en ese año, y pasó a la Cámara de Senadores. En el año 2013 y 2014 el Senado no le ha dado tratamiento parlamentario
por ende ha caído el proyecto, la media sanción, y este año al quien asesoro, la diputada Virginia Linares del partido del GEN de Bahía Blanca, hemos tomado la temática y hemos representado no un proyecto, sino representamos tal cual la media sanción de ese año. Claro, me interesa explicarle a la gente sobre todo que entiendan que cuando un proyecto recibe media sanción y no es tratado en la otra cámara, la cámara originante en este caso sería la Cámara de Diputados y no se trata en la segunda cámara que sería la Cámara de Senadores y no se trata en esos 2 años, cae el proyecto y pierde esa media sanción. Por lo cual es lo que está explicando la licenciada Emilce, que la diputada vuelve a representar el proyecto. En todo caso, se tendría que volver a darle la media sanción, claro, volver a tratarse y que, bueno, llegue al Senado y también se trate. Llegue al Senado. Obviamente con la diputada Linares venimos trabajando estas temáticas por mi profesión sobre alimentación saludable y creíamos, y la diputada creía que era muy importante poder tomar todo el trabajo que se había hecho en la comisión con todos los asesores. Y bueno, esperando que rápidamente de nuevo la Cámara de Diputados le pueda dar tratamiento para tener media sanción y esta vez sí el Senado nos acompañe en la temática. Bueno, y yendo específicamente al proyecto, me interesa que los que nos están viendo entiendan específicamente qué tiene el proyecto, cuál es el contenido del proyecto. Sí, en realidad el objeto de la ley es promover políticas públicas de alimentación saludable en instituciones. ¿Cómo se puede promover esas políticas públicas de alimentación saludable? En este proyecto lo que la autoridad de aplicación, que sería el Ministerio de Salud, aplicar, digamos, tiene distintas funciones. Algunos definir criterios, digamos, los requisitos nutricionales que deberían tener esos alimentos que oferten las instituciones. En los kioscos. Kiosco, comedores, buffet, cantina, como quieran llamarlo en la institución, porque a veces definimos por eso dentro de la institución, porque a veces no tienen kioscos si no tienen un buffet o una cantina, como a veces le llaman en el interior del país. Crear y diseñar una guía de alimentación saludable, que ya tenemos una guía a nivel nacional, como decía la especialista en nutrición, pero que tenga buenas prácticas para los comedores. Muchas veces los comedores o los kioscos no saben cómo implementar buenas prácticas de alimentación saludable, que el Ministerio de Salud provea ese material. Elaborar y suministrar material de difusión, carteles alusivos, que haya folletería, que puedan tener no solamente los niños, sino las maestras, como para promover estos alimentos. Claro. Vamos a un corte y ya volvemos con más Proyecto en Comisión. Charlando en Proyecto en Comisión sobre las políticas públicas que favorezcan la alimentación saludable. Emilce, nos estabas contando, bueno, ¿qué es lo más importante de la ley? No, creo que esta ley nacional se diferencia. Tenemos leyes o decretos provinciales. Hay varias provincias y tanto la ciudad de Buenos Aires tiene proyectos que promuevan esta alimentación saludable en las instituciones, pero creo que ninguna de ellas reconoce a la institución que sí lo hace. Y en este proyecto incluíamos que la autoridad de aplicación defina y difunda los criterios del reconocimiento a las instituciones promotoras de alimentación saludable. Creo que hoy es muy importante la escuela que sí valora y que hay que darle un reconocimiento a quien se ocupe de una alimentación saludable para los niños escolares. Sí, Andrea. Sí, lo que comentábamos recién en el corte es que algo interesante que tiene este proyecto de ley es que cuando habla de la autoridad de aplicación no está circunscripto solamente a uno de los ministerios, algunas leyes que ya existen hoy, que están vigentes en algunas provincias, como por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, la autoridad de aplicación es solo el Ministerio de Educación y en este caso está planteado que sea Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. O sea, la alimentación es un hecho social complejo, multidimensional, así que en realidad cuanto más actores estemos involucrados en trabajar en relación a la problemática alimentaria, mucho más efectivas van a poder ser las acciones. ¿Y qué pasa, Ignacio, cuando algún colegio no cumple
con lo que tiene con esta política de alimentación saludable? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cómo se aplica? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que tanto la salud como la educación, que son temas integrales de este proyecto, son facultades no delegadas por las provincias, ¿no? Entonces, la Nación, desde su nivel de rectoría y de su nivel de competencia, puede regular leyes marco que después son susceptibles de adhesión por las provincias. En este caso, si un colegio de una jurisdicción, como puede ser la Ciudad de Buenos Aires, o alguna provincia, Córdoba, cuya provincia no adhirió a la ley, no le va a ser aplicada esta ley. Por lo tanto, lo que nosotros... No tienen la obligación de adherirse, no, o sea... No, las provincias en materia de educación y de salud son libres de adherir o no, porque es una competencia no delegada. Lo que pasa es que desde la Nación, desde el Congreso de la Nación, nosotros establecemos leyes marco que son susceptibles de adhesión por su contenido. Por supuesto, tendiendo a la equiparación, tendiendo a lo que recién decía Andrea de el derecho humano a la alimentación, ¿no? Entonces, todas las provincias tienen, todos los alumnos de todas las provincias tienen el derecho a tener una buena alimentación saludable. Desde ese lugar, el Congreso está facultado para legislar y tratar de promover políticas justamente desde el ámbito de los consejos federales, donde están representados los ministros de los ministerios sanitarios o de educación de todas las provincias, con los ministerios nacionales. O sea, desde ese lugar, digamos, el gobierno puede promover políticas a nivel federal. De esa manera genera adhesión de las provincias. En el caso de que un colegio que está adherido en una provincia que adhieren y no está cumpliendo con lo que pide la ley, ¿cuáles son las sanciones? Las sanciones, en primer lugar, se establece un apercibimiento, ¿no? El apercibimiento es como una especie de llamado de atención para que ese colegio pase a cumplir con la ley. Después hay multas que van desde 1.000 a 10.000 pesos, son graduadas, tienen que ver con que si se ha cumplido, si han cometido infracciones antes, entonces se agravan. Creo que ahí tiene un punto interesante la ley, que es justamente para qué se va a utilizar el dinero en el caso de que haya multas. Eso Claro, me parece que es un punto interesante. Sí, generalmente las leyes sanitarias tienden a la promoción y en este caso las multas se destinarían a difundir todo lo que tenga que ver con esta ley, que básicamente el punto tal vez más importante de las políticas sanitarias referidas a alimentación saludable tiene que ver con la difusión y la concientización. Entonces, todas las multas, ese fondo se aplicaría a la publicidad de lo que tenga que ver con el objetivo de la ley. A la difusión. Andrea, creo que la alimentación saludable nace de la familia. O sea, uno puede empezar a educar desde el colegio, pero creo que una parte muy importante, una responsabilidad muy importante la tiene la familia. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, la verdad es que el sistema de protección social con enfoque de derechos obliga en forma corresponsable a familia, sociedad civil y Estado. Y insisto en esto, digamos, porque el garante, digamos, y el obligado último en relación a lo que es el derecho a la alimentación adecuada es el Estado. Entonces, en ese sentido me parece que no es una cuestión menor, digamos, es que el Estado se involucre en regular y en normatizar este tipo de cuestiones, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, volviendo al proyecto de ley que se plantea, digamos, también me parece interesante, por lo que quedan planteados en algunos artículos, digamos, que no está claramente definido. Por ejemplo, sí está, digamos, la propuesta de aumentar la oferta, pero no está claramente definido cuáles son los criterios que se van a tener a la hora de armar, digamos, como esas recomendaciones. Y hay expertos que vienen trabajando en esta temática. De hecho, la Federación Argentina de Graduados en Nutrición en el año 2013 realizó una reunión nacional de alimentación escolar donde estuvieron convocados todos los profesionales de la nutrición que hoy por hoy están trabajando en la temática de alimentación escolar en las distintas provincias, incluso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participaron de todas las provincias excepto de Neuquén, armaron un documento. Este documento es libre, gratuito, está publicado en la página de Fagran, que es fagran.org. Y ahí están, digamos, el consenso nacional con recomendaciones en relación a la alimentación en la escuela, digamos, a qué alimentos deberían consumir los chicos en las escuelas, ¿sí? O sea, está bueno... Claro. Perdón, Sí. Andrea, que te interrumpa. Mirza. Obviamente, normalmente, técnicamente, digamos, la parte legislativa
uno quiere, cuando a mí me pasó como profesional de la nutrición, querer ya definirlo en la ley los criterios nutricionales, pero normalmente los criterios nutricionales también, por estas reuniones de expertos, pueden cambiar. Entonces no lo quisimos definir en la ley qué alimentos pueden estar incluidos o cuáles no, ya que lo dejamos a la reglamentación, que se supone, si es una reglamentación bien trabajada, debería llamar a los expertos y basarse en estos documentos que vienen trabajando. Por eso es importante, digamos, esto no es una propuesta de un legislador o de la Cámara de Diputados, sino tiene que ser del Estado y coordinar con las asociaciones. Eso es muy importante, que en ellas son los que integran los profesionales. Una cosa en la que me quedo pensando, digamos, leyendo así como profundamente la ley, es si es suficiente, digamos, si como Estado es suficiente que lo que estemos tratando de promover sea aumentar la oferta, o si deberíamos de preguntarnos si las escuelas no deberían ser un espacio protegido. De hecho, digamos, los principios de CINE trabajan que se quiten los alimentos que... las escuelas sean, digamos, un lugar donde los chicos, digamos, se promueva el acceso a una alimentación saludable y solamente donde la oferta, digamos, tenga que ver con alimentos nutritivos. Ahí queda planteado como esto del principio de la autonomía progresiva en relación a los chicos a decidir, digamos. También uno se cuestiona hasta qué punto uno es libre, uno adulto es libre. Uno adulto, de decidir. Claro, pero los chicos... Obviamente, el tema es un paso más. Había proyectos en su momento que se trabajaba sobre la prohibición. Creemos que prohibir, sabemos desde hace muchos años que lo que se prohíbe se busca por otro lado. Entonces, si nosotros prohibimos en un kiosco dentro de una institución educativa que haya ciertos alimentos, van a ir en el kiosco de enfrente y lo van a consumir. Por eso creemos la educación. Educar. A mí me parece... Vamos a un corte y ya volvemos. Esto es Proyecto en Comisión. Este es el último bloque de Proyecto en Comisión. Seguimos con este programa que es muy interesante sobre las políticas de alimentación saludable. Andrea, ¿podés terminar el concepto? Andrea nos explicaba. Sí, justo lo que ya estaba planteando recién era si era suficiente con aumentar la oferta de alimentos, y en ese sentido lo que quería era leer brevemente unas frases de un informe que elaboró la Organización Mundial de la Salud, que surge de una reunión de expertos, una reunión mixta de expertos de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO, que lo que dice es: la finalidad de cualquier medida reguladora deberá ser la de escudar a los niños frente al tipo de comercialización que daña su dieta, y luego dice, en este mismo informe, el aumento moderado de la promoción de alimentos más sanos se considera insuficiente. Digo, como planteándolo como para la reflexión, o sea, si no amerita, digamos, esto de que quizás la oferta sea exclusivamente de alimentos saludables en el ámbito escolar. En el ámbito escolar. Sí, ¿Alberto? Muy bueno el proyecto de esta ley, que ojalá tenga la sanción que le faltó, la media sanción que le faltó. Y desde el punto de vista periodístico, como un comunicador, lo que me preocupa un poco es si no hay a nivel nacional, no habrá o no se puede hacer desde la implementación de esta ley que algún sector del Estado, que puede ser el COFESA, que es Consejo Federal de la Salud, ponga un poco en la mira que este proyecto, que tanto cuesta a ustedes trabajarlo, elaborarlo, ¿sí?, hasta que tenga la sanción, que se cumpla, sobre todo en provincias donde... O sea, si puede ser obligatorio. Claro, si puede ser la adhesión claro, que sea obligatoria. a nivel nacional, ¿Abogado? sí o sí, porque Sí, si bien cada provincia tiene su constitución, habría que darle el peso que tiene una ley sancionada en el Congreso de la Nación y que se cumpla a través de algún ente del Estado. Sí, en este caso yo reitero que como es un tema sanitario y educativo, las provincias pueden adherir, ¿no? O sea, los consejos federales, sobre todo el Consejo Federal de Salud, no tiene un carácter vinculante que permita, digamos, ser autoridad y aplicar políticas de forma ejecutiva. Sí, de a poco hay una tendencia que viene cambiando desde hace unos años a generarle más autoridad tanto al Consejo Federal como al Ministerio de Salud. En la medida que ese paradigma que se viene generando desde hace unos años se cumpla,
es probable que estas leyes tengan más efectividad desde el momento de la sanción. Sin embargo, siempre va a depender de la adhesión de cada provincia. Y sobre todo de la comunicación y la educación de esa ley. Sobre la importancia. ¿Cómo son los números hoy en la Argentina, Emilce? Sí, cuando con la diputada Linares, la autora yo lo llamo media sanción porque recalco que ojalá pueda continuar esto para sancionarse rápidamente en esta Cámara. La encuesta nacional de nutrición y salud, con la diputada Linares charlábamos en el año 2005, dieron ya números alarmantes, no me quiero imaginar porque no tenemos actualmente una actualización de este año. Un 10% de los niños que ingresan a la escolaridad tienen obesidad y el 21% ingresan con sobrepeso. Y hoy la mitad de la población... ya ingresan al colegio... el 10% ingresan primario hoy, estamos hablando. Escolar, preescolar, sí, a la escuela primaria, con un 10% los niños con obesidad y el 21% con sobrepeso. Y luego, la mitad de la población argentina hoy tiene sobrepeso u obesidad. Y esa mitad... Eso el problema lo acarrea de la niñez o adolescencia. Por eso creo que la edad escolar es un punto clave para promover políticas públicas de alimentación saludable. Hoy planteamos con la diputada Linares crear los kioscos saludables, buffet, cantina, pero creo que hay muchas más políticas públicas que este Estado debería hacerse cargo, como decía Andrea. Hoy es un derecho brindar a nuestra población y garantizar una alimentación adecuada y equilibrada. Alberto. Me parece fantástico todo esto, lo vuelvo a recalcar una vez más, y yo creo que esto no nos alcanza el tiempo para profundizar. Sobre todo proyecto, me parece lo importante el punto que hablaba la licenciada, que cómo puede llegar a ser o si se puede llegar a ser que sea obligatorio que se venda únicamente alimentos saludables. Sí, en realidad creo que pensábamos la propuesta, había proyectos en su momento que prohibían. La idea es como empezar por algo. Hoy no hay nada. Hoy no tienen oferta los niños. No hay oferta láctea, cereales, no hay oferta en las escuelas de bebidas reducidas o sin azúcar. Hoy los niños o adolescentes tienen el sándwich, jamón y queso, la Coca-Cola común. Soy nutricionista, atiendo en consultorio y los adolescentes me dicen, no tengo, en el buffet no me venden una manzana o un yogur. O sea, darle la posibilidad hoy, por lo menos, al que quiere decidir tener una alimentación saludable, lo tenga. Obviamente que lo ideal, como dice la licenciada, sería que no existan los alimentos con ciertos criterios de excesos. ¿No se puede hacer? No, digo, se puede hacer. Yo te puedo decir la experiencia de otros países que, por ejemplo, en el caso de Uruguay, obligan a que no estén exhibidos los alimentos. Que no estén exhibidos, que los tengan, pero que no estén exhibidos. O que la cartelería alusiva... interesante. Que hoy es al revés. Hoy los chicos tienen a la vista los alimentos, la comida chatarra. Sí. Y en ese sentido, hablando de otros países, también me parecen interesantes propuestas como lo que ha hecho Brasil, que lo tiene legislado, exacto, de que, por ejemplo, el 30% de los alimentos que se compran para los comedores escolares tiene que provenir de la agricultura familiar, ¿sí? Y de hecho es una de las propuestas que hace la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, y eso también tiene que ver con fortalecer lo que es la soberanía alimentaria. ¿Sí? O sea, no solamente la seguridad alimentaria, sino la soberanía alimentaria, que es un concepto mucho más amplio y mucho más ambicioso, digamos, que tiene que ver con el derecho de los pueblos a poder, digamos, establecer sus propias políticas en relación a la producción, a la distribución y al consumo de alimentos. Bueno, ¿sí? Sí, por lo que vos estás diciendo, hay un proyecto que está avanzando en este momento en la Comisión de Salud y Educación también, que es Educación Alimentaria y Nutricional, y que tiene la pata comunitaria y la pata de la producción, que también abarca el tema de la producción orgánica. Que es también importante tener en cuenta... Sí, que orgánico igual no es lo mismo que agroecológico, que son dos conceptos diferentes. Es interesante, digamos, también debatirlo, y esto de que haya un porcentaje que tenga que ver con fortalecer, por un lado, lo que es la agricultura familiar y por otro lado, lo que es la producción local. Yo creo que sobre todo lo más importante es que también en las familias, en las casas, entiendan de cuál es el problema, cuál es la magnitud del problema, y que escuchen a las nutricionistas de cómo los primeros años de edad son los fundamentales en los procesos de obesidad y en los que luego acarrean al colesterol y a sobrepeso. Entonces, que desde la familia se puede educar a los hijos desde que son chicos para que se les
se les familiarice el concepto. Por justamente eso digo, con la alimentación saludable. Si uno en la escuela, el problema hoy pasan muchas más horas los chicos en los colegios que con la familia. Por eso creemos que es muy importante poner el foco y no que sea el responsable, pero sí los chicos, los niños, adolescentes son los mejores multiplicadores. Soy mamá y creo que apenas le enseñan algo nuevo a los chicos, son los primeros en multiplicar esa información en casa, concientizar. Debería ser al revés, en realidad el adulto deberíamos, pero los niños el rol educativo puede llegar a ser una herramienta, no la única. No la única. No la Exacto. única. Creo Y que ese es el convocar espíritu fundamental de la ley. Y convocar a los padres y a las familias también ser partícipes en la comunidad educativa. No, por supuesto, porque si vos a un chico lo tenés tantas horas en una institución y le estás inculcando y le estás enseñando una alimentación adecuada, sana, y va a la casa y la madre apurada o porque trabaja o porque se le hace tarde, pum, una hamburguesa. Exacto. Creo que la conclusión de Milce fue lo más importante de este proyecto, que únicamente desde el Estado no se pueden aplicar políticas que favorezcan este tipo de problemas, sino que desde la casa, desde la familia, se debe empezar a comunicar y a enseñar a los chicos en hábitos de alimentación saludable. Bueno, muchísimas gracias por estar, se nos ha acabado el tiempo, es un tema muy interesante. Te agradezco a vos por estar ahí, espero que hayas entendido un poco. Gracias. Muchas gracias a todos, Gracias muchas a gracias a ustedes ustedes los por la invitados. invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias y nos vamos, me voy despidiendo. Esto fue Proyecto en Comisión.